Hola, bienvenidos a MATLAB. El día de hoy estaremos dando inicio a un curso sobre matemática para informáticos. Vamos a empezar viendo fundamentos de lógica. El ser humano siempre ha buscado la forma de comprender y verificar la información que recibe, y es ahí donde entra la lógica. La lógica nos ayuda a determinar si la información que recibimos es válida. La lógica es definida como la ciencia que estudia las formas del razonamiento válidas. Es decir, que la lógica nos provee leyes que nos permiten determinar si un razonamiento es correcto o incorrecto. Para esto, el lenguaje que se utiliza en la lógica debe ser un lenguaje claro y preciso, donde no haya ninguna ambigüedad. Es por esto que las formas de enunciar las informaciones en la lógica son las proposiciones o enunciados. Las proposiciones son expresiones bastante claras, ya que son expresiones que son falsas o verdaderas. Aquí no hay punto medio. Las proposiciones son declaraciones que tienen un valor de verdad, falso o verdadero, pero no ambas simultáneamente. Acá le presentamos algunos ejemplos de proposiciones. Las proposiciones solemos representarla utilizando letras minúsculas. Aquí tenemos la proposición P, el gato es negro. Eso es falso o verdadero, dependiendo del gato al que nos estemos refiriendo. Tenemos la proposición Q, el 3 es un número primo, que es una proposición verdadera. La proposición R, la luna es un satélite, que es verdadero ya que la luna es un satélite natural. Y la proposición S, pi es menor que E, el número de Euler. Y esta proposición es falsa, ya que pi es mayor que el número de Euler. Como podrán notar, cada una de estas expresiones o son falsas o son verdaderas. Y por esta razón son proposiciones. Hay expresiones que no son proposiciones, ya que no podemos asignarle un valor de verdad. Por ejemplo, las preguntas. Si yo pregunto qué hora es, eso no es una proposición, ya que yo no puedo decir que eso es falso o verdadero. Tampoco son proposiciones las exclamaciones. Por ejemplo, oh, qué sorpresa. Eso es una exclamación y no tiene valor de verdad. Tampoco los mandatos, los imperativos, cierra la puerta. Esas son oraciones también que son ejemplo de expresiones que no tienen valor de verdad y que por tanto no son proposiciones. Entonces, la lógica se ocupa específicamente de estudiar los enunciados o proposiciones. Son estas expresiones que sí tienen un valor de verdad. Y las mismas se clasifican en simples y compuestas. Las proposiciones simples expresan una idea completa sin contener conectivos lógicos que vamos a definir en un momento, como esta que tenemos por acá. Tenemos la proposición P, el cielo es azul. Vemos que nos expresa una idea completa, pero es una sola idea. Tenemos la proposición Q, 2 más 2 igual a 8. Esta es una proposición falsa. Tenemos la proposición R, la capital de Francia es París. También una proposición simple. Ahora, las proposiciones compuestas son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples y estas están conectadas mediante los conectores lógicos. Acá tenemos un par de ejemplos. Tenemos la proposición S, compuesta por dos proposiciones y un conector lógico. Tenemos la proposición está lloviendo, una proposición simple. Tenemos hace frío, otra proposición simple. Entonces, están unidas por el conector lógico y. Está lloviendo y hace frío. Vemos que contienen dos proposiciones simples, al igual que la proposición T. Iré al cine o iré al parque. En esta ocasión conectada por el conector lógico O. De esta manera podemos construir diversas proposiciones compuestas utilizando los conectores lógicos que presentamos por acá. Estos son los conectores lógicos. Tenemos el conector I que acabamos de ver. Se simboliza con este techito y su nombre es conjunción. Tenemos el conector lógico O con este símbolo cuyo nombre es disyunción. Tenemos el conector lógico OO, se utilizan unos de estos símbolos. El más usual es este, pero este también se puede utilizar. Y esta es la disyunción exclusiva. Tenemos el sí entonces con el símbolo de esta flecha y es condicional o implicación. Tenemos el sí solo sí con la doble flecha
y es bicondicional o doble implicación. Y por último, el conector no, que utiliza uno de estos símbolos y su nombre es negación. Vamos ahora a definir cada uno de estos conectores. Empezamos con la negación, que es el único conector lógico unario, ya que este se aplica solamente sobre una proposición. Los demás conectores que acabamos de mencionar son binarios, porque estos se aplican a dos proposiciones, creando proposiciones compuestas. Si tenemos una proposición P, su negación se simboliza de esta manera, utilizando el símbolo que acabamos de ver. Y la negación lo que hace es que invierte el valor de verdad de la proposición original. Es decir, que si la proposición original es verdadera, la negación de esa proposición va a ser falsa. Acá tenemos un ejemplo, tenemos la proposición P, el cielo es azul. Por tanto, su negación sería, el cielo no es azul, negando lo que decía la proposición original. El valor de verdad de las proposiciones se puede resumir en las tablas de verdad. Acá como tenemos una sola proposición, la proposición P tiene dos opciones, o es verdadera o es falsa. Son las posibles opciones que tiene. Y la negación lo que hace es que invierte el valor. Por tanto, cuando P es verdadero, la negación es falsa. Cuando la proposición original es falsa, la negación es verdadera. Continuamos con el siguiente conector lógico, que es la conjunción. Si tenemos dos proposiciones simples, P y Q, la conjunción de estas dos proposiciones se simboliza de esta manera. P y Q. Y el valor de verdad de esta proposición es verdadero únicamente cuando las dos proposiciones sean verdaderas. En los demás casos va a ser falsa. Tenemos el ejemplo, la proposición P está lloviendo y Q hace frío. Entonces la proposición P y Q será está lloviendo y hace frío. Entonces, de la única manera que esta proposición es verdadera es cuando se cumplen las dos proposiciones. Porque al yo utilizar la conjunción y estoy diciendo que están sucediendo ambas al mismo tiempo. Si una es verdadera, si una está sucediendo y la otra no, entonces yo estaría mintiendo en ese caso. Porque estoy diciendo que están sucediendo las dos y resulta que solamente está sucediendo una. Aquí tenemos el resumen en la tabla de verdad. Como en este caso tenemos dos proposiciones, P y Q, tenemos cuatro posibilidades. Que las dos sean verdaderas, que la primera sea verdadera y la segunda falsa, que la primera sea falsa y la segunda verdadera, o que ambas sean falsas. Para facilitar esta distribución lo que hacemos es la mitad la ponemos verdadera y la mitad falsa, las dos primeras verdaderas, después dos falsas, y en la siguiente una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Y ahí tenemos todas las posibilidades cubiertas. Entonces, como acabamos de mencionar, al ser una conjunción, estamos utilizando el conector y para que sea verdadera deben cumplirse las dos proposiciones. Ambas deben ser verdaderas. Por tanto, únicamente sea verdadera en el primer caso acá. En los demás es falsa. Seguimos con la disyunción. Si tenemos las dos proposiciones, otra vez P y Q, entonces la disyunción de ambas se escribe de esta manera. P o Q. Y en este caso, esta proposición compuesta va a ser falsa solamente cuando las dos proposiciones sean falsas. En los demás casos es verdadera. Vamos a ilustrarlo con el ejemplo. Acá estamos diciendo la proposición P que el carro está en el garaje y la proposición Q que la bicicleta está en el garaje. Por tanto, la proposición P o Q sería el carro está en el garaje o la bicicleta está en el garaje. Como estoy utilizando el conector O, estoy diciendo que uno, es decir, el carro está en el garaje o la bicicleta está en el garaje. Si uno de ellos está en el garaje, yo estoy diciendo la verdad. Y también en este caso, porque es la disyunción inclusiva, si los dos están en el garaje, también estaré diciendo la verdad. Porque esta disyunción, que es inclusiva, incluye el caso en el que se cumplen las dos. Entonces, esta solamente va a ser falsa cuando ninguna se cumpla. Yo estaría mintiendo en ese caso cuando ni la bicicleta está en el garaje, pero tampoco el carro está en el garaje. Ya tenemos el resumen. Como son dos proposiciones también, tenemos cuatro posibilidades. Y como mencionamos, ser O es falsa cuando las dos sean falsas. En los demás casos es verdadera. Muy similar a esta, tenemos la disyunción exclusiva. Ese lo único que hace es que excluye el caso donde ambas se cumplen.
y se lee como OP o Q. Vamos a verlo con el ejemplo. Que dice la proposición P, Pedro está durmiendo, y la proposición Q, Pedro está despierto. Entonces, o P o Q sería o Pedro está durmiendo o Pedro está despierto. Como podrán notar, Pedro no puede estar cumpliendo con ambas proposiciones al mismo tiempo. Es decir, Pedro no puede estar durmiendo y al mismo tiempo estar despierto. También podríamos escribirlo de esta manera: Pedro está durmiendo o Pedro está despierto, pero no ambas. Es decir, se cumple una o se cumple la otra, pero no se pueden cumplir las dos al mismo tiempo. Y eso es lo que hace esta disyunción, que excluye esa posibilidad. Es por esto que esta proposición es verdadera solamente cuando los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen sean diferentes. Ya tenemos la tabla de verdad. Acá se están cumpliendo las dos, por eso es falso. No es posible que Pedro esté durmiendo y esté despierto al mismo tiempo. Aquí tenemos una verdadera y una falsa, es verdadera. Aquí también son diferentes. Y aquí ambas son falsas, por tanto es falsa. Continuamos con la condicional o implicación. Si tenemos otra vez a P y a Q, dos proposiciones simples, la condicional, el sí entonces, se representa de esta manera. Y esto se lee como si P, entonces Q, o también P implica Q. De esas dos maneras podemos nombrar. El valor de verdad de esta proposición es falso solamente cuando la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. En esta proposición compuesta, a la primera proposición se le llama antecedente y a la segunda se le llama consecuente. Esta proposición es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Vamos al ejemplo. Ya tenemos la proposición P, está lloviendo. Y la proposición Q, el suelo está mojado. Si P, entonces Q sería, si está lloviendo, entonces el suelo está mojado. No es necesario que pongamos el entonces, podríamos dejarlo también solamente con la coma. Si está lloviendo, el suelo está mojado. Como podrán notar, esta proposición lo que hace es que condiciona el consecuente. Es decir, que lo segundo va a pasar si acontece lo primero. Es decir, si está lloviendo, entonces el suelo estará mojado. Si se cumple la primera, debe entonces cumplirse la segunda. Por esto que esta es falsa solamente cuando se cumple la primera y no se cumple la segunda. Es decir, que esté lloviendo y el suelo no está mojado. Ahora, esta proposición no nos dice nada de qué sucederá si no se cumple la primera. Es decir, si no está lloviendo, ¿qué sucederá con el suelo? No nos condiciona esa parte. Por eso es que cuando esta no se cumpla, no importa lo que suceda con la segunda, siempre será verdadera. Ya tenemos la tabla de verdad. Si las dos son verdaderas, es verdadera. Aquí, como se cumple el antecedente y no se cumple el consecuente, es falsa, porque es una condicional. Si esta sucede, tiene que suceder esta obligatoriamente. Ahora, en estos casos, como mencionaba, vemos que el antecedente es falso. Entonces, la condicional no me dice qué debe pasar si esta no se cumple, si la primera es falsa. Por tanto, independientemente del valor que tome Q, esto es verdadero. Seguimos con la bicondicional o doble implicación. Se simboliza con esta doble flecha y se lee P si y solo si Q o P equivale a Q. El valor de verdad de esta proposición es verdadero si ambas proposiciones toman el mismo valor de verdad. Acá tenemos los ejemplos. Tenemos P, que un número es par, y Q es divisible por 2. Por tanto, P, si y solo si Q es la proposición, un número es par, si y solo si es divisible por 2. Esta proposición lo que nos plantea es que de la única forma que la primera puede ser verdadera es si la segunda es verdadera. Es decir, un número va a ser par solo cuando éste sea divisible por 2. Acá tenemos la tabla de verdad. Si ambas son verdaderas, entonces es verdadera. Y si ambas son falsas, también es verdadera. Con este conector lógico llegamos al final de este primer video, de este curso de matemáticas para informáticos. Espero que todo haya quedado claro. Recuerden suscribirse, dar like
y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.